Narcobloqueo, aquí en el crucero del Salto, carretera Chapala. Está un taxi. El líder del cártel Jalisco Nueva Generación ha sido abatido en un operativo del ejército mexicano en el estado de Jalisco. El hombre que durante años fue considerado uno de los narcotraficantes más poderosos y buscados del planeta, ha muerto. Pero lo que vino después es lo que hoy tiene a México en máxima tensión. Incendios provocados en varias ciudades, vehículos atravesados en autopistas, enfrentamientos armados, ataques a fuerzas de seguridad. Estados como Guanajuato y Michoacán reportaron disturbios casi inmediatamente después de conocerse la noticia. La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad por operaciones en curso y pidió precaución a sus ciudadanos. La muerte de un capo ha provocado una reacción nacional. Nemesio Oseguera Cervantes no era un narcotraficante cualquiera. Era el cerebro detrás de una de las organizaciones criminales más agresivas y expansivas de América Latina, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Un cártel que en menos de una década logró extender su influencia por gran parte del territorio mexicano y establecer rutas internacionales hacia Estados Unidos y otros países. Su estructura era descrita por analistas como casi militar, armamento pesado, estrategias de expansión rápidas, uso sistemático de violencia extrema para consolidar territorio. Y ahora, su líder ha caído. La operación que terminó con su vida se llevó a cabo en el estado de Jalisco. Autoridades confirmaron que fue abatido durante un operativo militar. Algunos reportes indican que hubo colaboración internacional en labores de inteligencia. Otros cuestionan la rapidez con la que se desató la reacción violenta. Lo cierto es que la noticia se propagó en cuestión de minutos y el país comenzó a incendiarse. La muerte de El Mencho no es solo el fin de un líder criminal, puede ser el inicio de algo mucho más peligroso. Para entender el impacto de su muerte, hay que entender cómo llegó hasta la cima. Nemesio Oseguera Cervantes no nació siendo uno de los hombres más buscados del mundo. Su historia comienza lejos del poder, en entornos marcados por pobreza, migración y crimen organizado en ascenso. Durante años operó bajo perfil, silencioso, estratega, paciente. Pero todo cambió cuando emergió una nueva estructura criminal que transformaría el equilibrio del narcotráfico en México. El Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como CJNG, surgió como una escisión de grupos criminales anteriores, pero rápidamente mostró algo distinto. No era un cártel tradicional, era más agresivo, más expansivo, más violento. Mientras otras organizaciones defendían territorios, el CJNG avanzaba, tomaba plazas, desafiaba al Estado y enviaba mensajes públicos de fuerza. En menos de una década, el CJNG logró presencia en múltiples estados mexicanos, se expandió hacia rutas internacionales, diversificó actividades ilícitas. Analistas comenzaron a describirlo como una estructura con disciplina casi militar, armamento de alto calibre, convoys blindados, capacidad logística impresionante. Y detrás de todo, estaba El Mencho. Su liderazgo se caracterizaba por dos cosas. Primero, la expansión agresiva. Segundo, el uso estratégico del terror. Con el tiempo, su nombre comenzó a aparecer en listas internacionales, recompensas millonarias, operativos fallidos, rumores constantes sobre su paradero, pero siempre lograba escapar. Hasta ahora. La figura de El Mencho representaba estabilidad interna dentro del CJNG, un mando central, y eso es precisamente lo que hoy genera preocupación. Porque cuando un líder tan dominante cae, no siempre significa que la organización desaparece. A veces, significa que se fragmenta. Y cuando se fragmenta, la violencia puede multiplicarse.
La caída de Nemesio Cellera Cervantes no fue casualidad, fue el resultado de meses, incluso años, de inteligencia, seguimiento y presión constante. De acuerdo con reportes oficiales, el operativo se llevó a cabo en el estado de Jalisco, territorio considerado bastión histórico del Cártel Jalisco Nueva Generación. Fuerzas del ejército mexicano desplegaron una operación estratégica tras ubicar el punto donde presuntamente se encontraba el líder criminal. Los informes indican que el operativo derivó en un enfrentamiento armado, disparos, intercambio de fuego, movimiento táctico. Y en medio de ese choque, el Mencho fue abatido. La noticia no tardó en filtrarse, primero como rumor, luego como versión preliminar y finalmente como confirmación oficial. Algunos reportes señalan que hubo colaboración internacional en labores de inteligencia, información compartida, coordinación estratégica, seguimiento tecnológico. Aunque los detalles completos aún no han sido revelados públicamente, expertos sostienen que una operación de este nivel difícilmente se ejecuta sin cooperación entre agencias. La presión internacional contra el CJNG llevaba años en aumento, y esta vez, la operación fue certera. Pero mientras el gobierno celebraba la caída del Gapo, algo más estaba ocurriendo. En cuestión de horas, comenzaron a aparecer reportes de incendios en carreteras, bloqueos con vehículos pesados, ataques coordinados, enfrentamientos en distintos puntos. La reacción fue inmediata. Expertos ahora debaten una pregunta clave. ¿La violencia fue una reacción espontánea de células desorganizadas o una respuesta planificada ante la posible caída del líder? Porque si existía un plan de contingencia interno, eso significaría que el cártel ya anticipaba este escenario. La muerte de un líder puede desarticular una organización, pero también puede activar protocolos internos diseñados precisamente para demostrar fuerza. Bloqueos simultáneos en carreteras estratégicas, camiones incendiados atravesados en autopistas, ataques contra instalaciones de seguridad. Estados como Jalisco, Guanajuato y Michoacán reportaron disturbios casi inmediatos. En distintos puntos del país se registraron vehículos en llamas, hombres armados cerrando vialidades, ciudades paralizadas por el miedo. El mensaje parecía claro. El Cártel Jalisco Nueva Generación seguía teniendo capacidad de respuesta, incluso sin su líder. Expertos en seguridad sostienen que este tipo de reacción no se improvisa, requiere coordinación, comunicación interna y control territorial. Algunas versiones apuntan a que las células del cartel activaron un protocolo inmediato tras conocer la caída de su jefe, un despliegue diseñado para demostrar fuerza, para evitar fracturas internas y para enviar un mensaje tanto al gobierno como a organizaciones rivales. La violencia no solo buscaba desestabilizar, también buscaba proyectar continuidad, porque cuando una organización criminal pierde a su figura central, el mayor riesgo no siempre es el Estado, es la guerra interna. Mientras tanto, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos, advirtiendo sobre operaciones en curso y posibles riesgos en zonas afectadas. El impacto trascendía fronteras. La caída del Mencho ya no era solo una noticia nacional, era un evento con repercusiones internacionales. Durante años, el Cártel Jalisco Nueva Generación operó bajo una estructura altamente centralizada. El liderazgo del Mencho era dominante. Células regionales podrían disputar liderazgo. Grupos aliados podrían romper acuerdos. Organizaciones rivales podrían intentar ocupar territorios. El mapa criminal podría reconfigurarse. Históricamente, la caída de grandes capos en México no siempre ha reducido la violencia. En algunos casos, la ha multiplicado. La eliminación de una figura dominante puede provocar luchas internas, traiciones y enfrentamientos por el control de rutas estratégicas. Pero también existe otro escenario.
que el CJNG haya previsto este momento, que exista una línea de mando establecida, que la reacción violenta vista en las últimas horas sea precisamente una demostración de cohesión. Un mensaje que diga, la organización sigue intacta. En este punto, el futuro es incierto. Podría haber fragmentación. Durante años, el Cártel Jalisco Nueva Generación fue considerado una de las principales amenazas en materia de narcotráfico para Estados Unidos. Tráfico de drogas sintéticas, expansión hacia mercados internacionales, redes logísticas que cruzaban fronteras. Era un cartel local. Era una organización con alcance global. Ahora el mundo observa. Gobiernos, agencias de inteligencia, organismos internacionales, todos analizando el mismo escenario. ¿Se debilita realmente el CJNG? ¿O estamos frente a una nueva fase más fragmentada y difícil de controlar?